conversar sobre la encuesta Mark Penn, que ha sido publicada por el periódico Hoy. Pero primero, hoy se me olvidó decirles que gracias a la sintonía que nos dispensan a través de CDN Radio 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para toda la región norte del país y 89.9 Punta Cana. Desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Así arrancamos el programa de hoy. Antes de que llegue el invitado, vamos a conversar un poco sobre el tema de la encuesta Mark Penn, publicada por el periódico Hoy. Así los números fríos, la vamos a ir leyendo y analizando. El presidente Luis Abinader, 47%. Leonel Fernández, 32%. Y Abel Martínez, 19%. En eso aparece el presidente Luis Abinader, evidentemente, que tiene una ventaja de 15 puntos sobre el presidente Luis Abinader, sobre el Leonel Fernández. Con el margen de error, el propio representante de la marca Mark Penn Stewart, Bernardo Vega, establece que aún así quedaría en 49.8. Le faltarían unos centavitos para llegar al 50%. El otro, hay varias variables ahí. Luego, entonces veremos que dice la encuestadora que el 33% de los votantes dice que no simpatiza por ningún partido. Y de esa cantidad, el 41% se inclina por Luis Abinader, el 34% por Leonel Fernández y el 23% por Abel Martínez. La favorabilidad negativa, según esta encuesta, para Leonel Fernández es de 42%, no, la tasa de rechazo es de 48%. Eso es difícil de creer porque Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo en todas las encuestas de las elecciones, por ejemplo, del 2020, y usted la busca y no llega ahí. Entonces, ¿qué malo hizo luego de las elecciones para tener una tasa de rechazo de 48%? No es que estemos desmintiendo, pero los datos están ahí. Lo que desgasta a los políticos es el ejercicio del poder y comportamientos que son dignos de crítica. Pero Leonel Fernández, desde las elecciones del 2020, no ha tenido un panorama adverso ni ha estado en el centro de ningún tipo de situaciones que le puedan generar un tema de aumento de su tasa de rechazo. Así que me parece que eso hay que revisarlo un poco. El trabajo de campo fue realizado entre el 11 y el 16 de mayo. Entonces, los datos fueron recopilados por un equipo de trabajo, dice la encuestadora, y en una segunda vuelta, tampoco me parece extraño eso, que tampoco ninguno de los dos alcanzaría un 50% y se crea la figura de por ningunos ahí, y entonces ninguno saca unos votos, pero ninguno no es una opción aquí en la boleta electoral. Así que hay que sacar eso y poner los que dicen que van a ir a votar, me parece también. Según la encuesta, según la favorabilidad del presidente Luis Abinader es de 52%. Me parece, si ustedes suman el voto opositor, hoy da 51%, aunque eso no se suma así como de manera automática. Y entonces imagínense que Abel Martínez haga lo que nosotros dijimos aquí en la pasada en el análisis que hicimos el lunes, de que decida asumir una candidatura vicepresidencial con Leonel Fernández, además del impacto que crea de una victoria asegurada
podría entonces ser una boleta bastante competitiva con el gobierno, pero no, los votos no se suman automáticamente todos a ningún proyecto cuando se hacen alianzas. Así que hay que ver qué tanto convendría eso y si no sería mejor forzar la segunda vuelta de votaciones. Así que ahí tenemos la Mark Penn, salió en el periódico hoy y por lo menos hoy no se publicó el tema de la situación económica del país, fue solamente sobre la preferencia electoral. Así que hoy tenemos ese tema. Antes también de que presentar el invitado, yo quiero tocar un tema aquí que lo hemos estado planteando en las redes sociales y veo que hay gente que ha reaccionado, parece que no ha comprendido el planteamiento. Creo que fue la pasada semana, el jueves o viernes, nosotros comentamos aquí que un joven que hizo viral un video en TikTok amenazando de muerte al presidente Luis Abinader fue apresado y creo que se le dictaron 3 meses de medida de prisión preventiva. Eso está penalizado por la ley y aún así es incorrecto. La figura del presidente de la República no se irrespeta de esa manera. Y es correcto lo que se ha hecho. Eso lo dijimos nosotros aquí. El punto es que esta semana otra señora vuelve y hace lo mismo y amenaza al presidente Luis Abinader de muerte. Oh, pero ¿y qué está pasando aquí? Entonces planteábamos, y hay gente que no lo ha entendido, lo que interpretó fue que se estaba promoviendo que esa gente haga lo que haga y que no se le haga nada. No fue así, al revés. Este tema, desde que apareció el primer joven con el video, lo dijimos que hay que darle ejemplo, había que dar un castigo ejemplar, que eso no se puede quedar así, porque entonces todo el mundo va a empezar a hacer este tipo de cosas y va a irrespetar y amenazando la figura del presidente de la República. Eso no se debe permitir. Ahora, esto tiene otra vertiente. Cuando aparece el segundo video, el de la señora con una Biblia y no sé qué cosa, yo digo, oh, pero ¿y si esto ahora es un relajo? Y si como son de creativos aquí los políticos y en todas partes del mundo, se le ocurre mandar gente así, hasta le pagan y dice, ve a tal cosa, y grábame un video aquí para, y di tal esto y lo otro. Hay gente que lo hace porque no tiene una mentalidad bastante clara, ni sabe siquiera que eso aquí es penalizado por la ley. Hoy, pero ustedes se imaginan que en este país terminemos con 5, 6, 7 personas apresadas con prisión preventiva de 3 meses, como pasó con el joven del video de TikTok. Pero eso es un escándalo. Que haya 2 personas sometidas a la justicia en menos de una semana porque amenazan de muerte al presidente Luis Abinader, pero ustedes ven que por las características de estas personas son ciudadanos sin un mayor nivel, vamos a decir, educativo, sin un tema, son personas común y corriente, la gente de abajo. Pero hay gente que ha interpretado esto de manera muy incorrecta. Miren, ese es un tema muy delicado. Y a mí se me ocurrió plantearlo porque pude observar que si eso sigue, es malo desde cualquier punto de vista, pero al que menos les conviene es al presidente de la República. Pero ustedes se imaginan el escándalo que sería que 5 personas, ya hay 2, están siendo sometidas, procesadas en los tribunales del país por amenazar de muerte al presidente Luis Abinader. Pero eso es una locura que no se debe permitir. Por eso aquí lo hemos dicho, porque es que, no sé, visualicé que esto podía seguir ocurriendo y lo dije, es correcto que a este joven se le haya apresado y se dé un ejemplo de que eso no se hace, que eso viola la ley, que la figura del presidente debe de respetarse. Pero usted me va a decir a mí que políticamente, en medio de una campaña electoral, ¿cómo se explica que haya 5, que es un número mínimo, pero ya hay 2 ciudadanos procesados, sometidos ante los tribunales del país porque amenazan al presidente de la República?
¿Cómo se interpretaría eso? Pero eso es algo que aquí nunca en la vida ha ocurrido. Eso sería insólito. Y evidentemente que va a tener un efecto político. Recuerden que siempre les digo que los temas que nosotros planteamos aquí, nosotros planteamos el efecto político de los temas, como pasó con lo de Seara Hatton, lo de Miguel Seara Hatton, el ministro de Medio Ambiente. Yo no sé si lo que él está diciendo es verdad o es mentira, y que incorrecto es, pero nosotros no venimos aquí a este programa a analizar eso. Analizamos el impacto político de las acciones de los dirigentes políticos, de los funcionarios del gobierno. A eso es que nosotros nos dedicamos en este programa. Entonces, automáticamente la gente malinterpreta las cosas. Lo que hay mal en medio ambiente es un tema que debe ser presentado con las pruebas, y si hay todas esas botellas, quitarlas, que es lo correcto, pero eso no es lo que nosotros estamos planteando. Lo que planteamos es que venir a lavar la ropa sucia en los medios de comunicación tiene un efecto político negativo para el partido de gobierno, ese enfrentamiento entre la dirigencia de ese partido. De eso es que se trata nuestro planteamiento, igual que con estas personas que ahora han tomado esto de relajo, de estar amenazando al presidente de la República, pero vamos a imaginarnos que en un mes se presenten 10 casos, pero eso es un escándalo. Y en menos de una semana, 2, y al inicio del gobierno hubo otro tipo. Ustedes se acuerdan que anduvo en las redes sociales viral con un machete, y eso está bien. No, a eso hay que ponerle un pare, pero que se le ponga un stop sometiendo a estas personas a la justicia, que yo no estoy diciendo que no se haga, sí debe de hacerse. Ahora, políticamente, ¿qué significa eso para el proyecto de reelección del presidente Luis Abinader? 5 personas detenidas, procesadas ante los tribunales, porque lo amenazan de muerte en las redes sociales. Es a eso que nosotros nos hemos referido. En ningún momento se ha planteado que eso se deje así o que forma parte. De hecho, qué bueno que se ha planteado para que a ningún político de estos creativos que hay aquí se le ocurra hacer de eso una campaña en las redes sociales. Pero ustedes se imaginan una cosa así. La falta de respeto a la autoridad del presidente de la República. Desde cualquier perspectiva que esto se analice, que esto se discuta, es negativo. Y yo le doy el negativo desde el punto de vista político, pero desde cualquier punto de vista. ¿Y cómo que aquí el ciudadano común entiende que no tiene que respetar a su presidente? ¿Pero y qué es eso? Eso no está bien y hay que ponerle un stop. Pero a veces hay medicinas que son peor que la enfermedad. Entonces resulta todo un problema mucho más mayúsculo, más grande. A las doñitas de la Biblia le pusieron una multa de 50,000 pesos, creo. Habrá alguien que tendrá que pagárselo, porque a mí no me da como que esa doña pueda tener 50,000 pesos. Y tiene que presentación periódica, pero es que a ella le toca un castigo, porque eso está penado por la ley. Usted no puede con este nivel de bravura. Pero si estos videos y empiezan los ciudadanos a grabar este tipo de irrespeto, de insultos al presidente, a la figura del presidente, no importa cómo se llame. Hoy es Luis Abinader, mañana podría ser otro. Pero a la figura del presidente se le respeta. Y cómo se exige el respeto a la figura del presidente también importa. Nosotros queríamos comentar esto porque vemos mucha gente un poco desenfocada, pensando que estamos apoyando. No, para nada, pero eso hay que ponerle atención, porque los problemas comienzan pequeños y después se ponen grandes. Así que muchísimas gracias por escucharnos en esta primera parte del programa, y ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Y cuántas veces lo habíamos invitado y por razones distintas, no porque no quería venir, nuestro querido amigo, el diputado José Horacio Rodríguez de Opción Democrática por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por fin llegó el día de venir, así que muchísimas gracias, José Horacio. No, gracias a ti, Yanesi, por la invitación, porque yo tenía muchas ganas de venir, porque yo estoy seguro que estar aquí da buena suerte. Ay, claro que sí. Tenía muchas ganas de venir y te agradezco por la invitación, me alegro que por fin pudiéramos acordar. Acabo de llegar de Yuma.
y venía acelerado, pendiente de que tenía que llegar a tiempo para el programa. Por eso te inscribí. Era 7 puntos, o tengo un chin de chance. Y te di un chancecito ahí. Porque venimos de Yuma, unos compromisos que teníamos por allá. Pero nada, aquí estamos, por fin, contentos. Muchas gracias, José Horacio, por aceptar nuestra invitación. Antes de irnos a la pausa, porque me gusta comenzar como para hacer el segmento bien extendido, pero la lluvia, ¿cómo te trataron en el camino? En el camino hubo sus lluvias, pero yo creo que aquí en Santo Domingo ha sido más fuerte. ¿Verdad que sí? Sí. En el camino era esporádico, pero ya entrando a la capital, y además yo estoy todo el tiempo en conversación con la gente. Me preocupa mucho porque cerquita de aquí, en el sector de los Platanitos, que pertenece al ensanche Paraíso, en esa esquina que está entre Winston Churchill con Kennedy, ahí hay un hoyo que se inunda. Y el 4 de noviembre pasado, con las lluvias, el hoyo se inundó y la lluvia llegó al techo de muchas viviendas. Sí, claro. Yo me he mantenido llamando. ¿Cómo va? ¿Están funcionando los filtrantes? Avísenme cualquier cosa, si hay que llamar a las autoridades, si hay que mandar a limpiar. Porque realmente vivimos, a pesar de que la circunstancia uno dice, no, esa es la circunstancia de Pop y de Riquito, aquí hay muchos barrios muy vulnerabilizados, también en el Sánchez Quisqueya, aquí en Los Praditos, todo eso son de aquí cerca, sí, son las que se inundan. Que se inundan, y hemos estado todo estos días pendientes y preocupados de que no haya una tragedia como sucedió el 4 de noviembre pasado, y por suerte hasta ahora ha estado la situación bajo control. Pero yo creo que ha llovido más que lo que llovió el 4 de noviembre. A mí me da la impresión de que había un descuido. Sí, porque está lloviendo desde anoche, José Horacio, fuerte, y hoy ha llovido el día entero con... Pero ellos lo que me dicen es que si para un ratico, eso hace que baje, o sea, que si es continuo, es que es el problema. Ese día cayó mucha agua corrida. Continuo. Mientras que llueve, baja. Entonces él dice, si para media hora, entonces baja el caudal y después vuelve y llueve. Entonces así se va equilibrando. Ese es el truquito que me estaban explicando. Sí, porque ha llovido desde anoche. Y qué bueno, porque luego de esta sequía, yo también tengo, mi familia tiene finca, tierra productiva, agrícola en el Cibao, y mi hermana que se ocupa de ella, yo la estaba llamando, y allá también ha estado cayendo agua. Qué bueno, para que los plátanos no se dañen, y la yuca, que se vean afectados el cacao y la producción por esa falta de agua. Así que qué bueno, eso ha caído como una bendición, esa agua. Ay, sí, claro que sí. Ojalá que las inundaciones solo sean eso. Las pérdidas materiales siempre se recuperan, pero la recomendación siempre es a cuidar la vida de las personas. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Cuéntanos, José Horacio, ¿en qué va Opción Democrática en este momento, a menos de un año de las elecciones? Bueno, estamos trabajando con muchísimo entusiasmo. Y mira, Yancy, yo me siento contentísimo porque el partido está creciendo cada semana entre 30 a 40 nuevos militantes, pero militantes de calidad. Porque no es verdad como esa gente que tú inscribes en un padroncillo, que vienen interesados por una nueva forma de hacer política. Lo que nosotros hemos denominado como buena política, donde tenemos ideas y principios claros, donde ofertamos también liderazgos jóvenes y frescos, una oportunidad también para hacer vida partidaria en la que se puede ser partícipe de la construcción de lo que el partido va a hacer, porque es un partido en construcción. Nosotros recuperamos nuestra personería jurídica el 29 de agosto pasado, o sea, hace menos de un año. Sí. Y desde entonces no hemos parado de trabajar y estamos preparándonos porque pronto vamos a comenzar a presentar candidaturas. Para nosotros la prioridad es lo congresual y lo municipal, en el entendido de que sabemos que construir una nueva mayoría toma tiempo y de que de la noche a la mañana no se hace, y de que sí, nos sentimos muy orgullosos de una propuesta presidencial que le hemos presentado al país, para mí muy atractiva, pero que estaremos en la posibilidad de ganar la presidencia después que podamos construir en todo el territorio nacional liderazgos locales. Y esos liderazgos locales se expresan en regidurías, en diputaciones, en alguna alcaldía o senaduría. Claro que sí. Entonces, poco a poco, pero con mucho entusiasmo y con mucho amor a la República Dominicana, entendemos que esos esfuerzos que estamos haciendo son necesarios. ¿Y de cuántos militantes estamos hablando ya en Opción Democrática? Mira, yo te voy a hablar con sinceridad como uno habla de los partidos. El partido está llegando a los 2,000 militantes. Pero son militantes consagrados. Pero son militantes comprometidos, que tú cuentas con ellos, que tú los llamas, que tú sabes que están disponibles y que están comprometidos trabajando. Y somos el partido, te digo, no tenemos un año que recuperamos la personería jurídica. ¿Y tienen estructura en todo el territorio nacional? En todas las regiones del país. Hay quizá algunas provincias que están flojas, pero sí, en todas las regiones del país tenemos estructuras. Y seguimos trabajando para fortalecerlo. Lo que pasa es que ahora, como la campaña ya está comenzando, el esfuerzo se concentra alrededor de las candidaturas, sí, claro, más que en la construcción del partido, pero seguimos y en eso estamos. ¿Y tú para el próximo torneo electoral en la boleta, cuál será tu participación? Bueno, no es una decisión todavía
definitiva. Nosotros estamos, a ver, un proyecto de candidatura es un proyecto colectivo, no un proyecto individual. Y para tomar esa decisión en sentido definitivo hay que agotar un proceso de consulta, hay que reunirse con gente, mira, yo cuento contigo, vamos arriba, ¿qué te parece? Pero yo me estoy preparando para continuar en el Congreso, eso es lo que estoy haciendo. Y ya el anuncio oficial lo haremos en los siguientes meses, luego que agotemos ese proceso de consulta, pero así me veo, manteniéndome en el Congreso, haciendo un buen trabajo, como lo hemos venido haciendo. Sí. José Horacio, la Junta Central Electoral recientemente estuvo en un match con los partidos políticos que se sintieron agraviados por una resolución que finalmente tuvo una solución que parece dejó contento a todos. Opción Democrática, ¿cómo se siente con el papel hasta ahora que ha desempeñado la Junta Central Electoral? Satisfechos. Entendemos que es una junta que ha actuado apegada a la ley, que ha sido capaz de volver sobre sus propios pasos cuando hay una crítica, cuando se amerita que se escuche a los diferentes actores políticos. Al final el rol de la Junta es ser árbitro en el marco que la ley le permite y le autoriza. Creemos que en ese sentido la Junta ha demostrado ser buen árbitro, escucha, recapacita, y nosotros saludamos la decisión reciente de la Junta, donde tomó en cuenta parcialmente algunos de los reclamos en el sentido de flexibilizar o aclarar más bien que el 20% de reservas no es un límite para las alianzas, sino que se pueden hacer alianzas más allá del 20% y que ese límite es solamente para las reservas de las candidaturas, que es uno de los mecanismos de alianza, pero que también es uno de los mecanismos que tienen las cúpulas de los partidos para designar candidatos según su criterio político. Claro. Entonces me parece que fue una buena medida y ojalá siga por ese mismo camino. La Junta, yo pienso que sobre todo también tiene que demostrar firmeza en estos días donde vemos una campaña anticipada. Se está violando la ley. O sea, yo vengo, ¿verdad?, del este, que estaba en la provincia de Altagracia, y en todo el camino uno ve vallas que claramente violan la ley. Nosotros no estamos en tiempo de proselitismo exterior. La ley de partidos estableció qué se puede hacer antes en cada periodo. Ni siquiera ha comenzado la pre-campaña, que comienza el próximo 2 de julio. Entonces, por ejemplo, si un aspirante aspira, no sé, a la alcaldía, a la senaduría del Distrito Nacional, y la ley prevé topes a los gastos de campaña, pero esas vallas en las que se están promocionando cuestan millones de pesos. Entonces debería comenzarse a contabilizar dentro del tope al que pueden alcanzar, porque esas vallas tienen un precio del mercado. Nosotros quisiéramos poner una valla, y ¿sabes lo que cuesta eso? En una avenida principal, más de 100 mil pesos por mes, pero la impresión de la valla cuesta 100 mil más. Digo, yo te estoy hablando de los precios de hace 4 años cuando yo fui candidato, tal vez ahora está más cara. Entonces, una persona que pone 10 vallas de esas, eso es $1 millón mensual. Entonces eso se le debería comenzar a restar del tope que puede gastar un aspirante en una candidatura. Porque yo digo mucho, y lo vengo diciendo desde hace años, desde que comencé, ¿verdad?, que para mejorar la calidad de los representantes políticos que tenemos, hay que abaratar los costos de las campañas políticas. No puede seguir siendo tan caro ganar una regiduría, una diputación, una senaduría. Pues no veo el beneficio. ¿Por qué la gente lo hace? Que gasta tanto dinero por una diputación o una regiduría incluso. Yo me pregunto lo mismo, Yanesi. Yo no entiendo. Y bueno, hay un interés de acumular poder y al final eso no tiene retorno. Algún otro beneficio por otro lado se le saca, porque no es verdad que la gente tampoco es tonta. Entonces, pero para mejorar la calidad de la participación en una democracia verdadera, cualquier líder comunitario con una hoja de servicio a su comunidad debería poder aspirar sin tener que competir con gente que lo tiene todo. Entonces, para garantizar esa equidad y ese equilibrio hay que actuar. Y por eso yo lamenté que en enero pasado yo describí la supuesta reforma electoral como una oportunidad perdida, porque no fue ninguna reforma, se dejó prácticamente todo igual. Claro. Lo que se hicieron fue incorporar las medidas que ya el Tribunal Constitucional había adoptado de cuáles artículos eran inconstitucionales, pero ya están en vigencia, porque no había que aprobar una nueva ley para eso. Claro. Entonces, José Horacio, ¿cómo ustedes se visualizan para las elecciones del 24? ¿Participando solos o tienen conversaciones para alianza? Nosotros no tenemos vocación de soledad, así lo dice Minú, y así lo hemos asumido como partido. No tenemos vocación de soledad y en ese sentido habíamos priorizado una estrategia de conformar un frente o un bloque alternativo, progresista, con partidos emergentes. Eso ha dado trabajo, Yanesi. Ha dado mucho trabajo. Lamentablemente. Yo creo que se da un poco la misma dinámica que en general se dan en la política, de esperar al último momento para ver, para definir su estrategia, para ver con quién negocio mejor, no sé, estoy especulando. Sí. Pero
Yo creo que eso era lo ideal, que nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo, los partidos emergentes que tenemos una identidad propia, que apostamos a construir una alternativa a los viejos partidos, que nos pudiéramos poner de acuerdo para presentar incluso una candidatura presidencial común. Y le proponíamos, vamos a hacer unas primarias entre nosotros y vamos a invitar al pueblo que participe de la elección de nuestro liderazgo, de quién quiere ver encabezando esta propuesta. Lamentablemente eso no encontró acogida, pero todavía tenemos las esperanzas de que por lo menos en el nivel municipal y congresual eso se pueda dar. Okay. Y estamos abiertos a conversaciones. Y estamos en esa fase de conversaciones incluso abiertas más allá de esos partidos emergentes. Sí. De poder tener conversaciones sobre todo para potenciar las posibilidades que tenemos de llevar al Congreso y a los ayuntamientos a gente comprometida con el bien común. Entonces, ¿ustedes tienen conversaciones, por ejemplo, con partidos de oposición o del gobierno? Estamos abiertos a discutir. Cualquier alianza o cualquier acuerdo tendrá que ser sobre un mínimo de bases programáticas comunes, si fuera posible. Eso es nuestra prioridad. Si vamos a llevar candidaturas comunes, bueno, ¿cuáles son los mínimos que podríamos comprometernos a defender de esas posiciones? Pero hasta el momento la verdad que eso es algo que está en debate interno en el partido, y de hecho este sábado se reúne la dirección política donde ese tema está en agenda. Ya. ¿Cómo ustedes están sustentando los gastos? Porque me imagino que ustedes no reciben recursos de la Junta, y cómo sostienen, por poquito que sea, hay que gastar para mantener el partido. Desde que yo comencé con mi candidatura en el año 2019, hace ya 4 años, yo siempre he identificado eso como uno de los principales desafíos en la política, el financiamiento. Y como tú dices, nosotros recibimos una resolución de la Junta Central Electoral que nos excluyó de financiamiento público, con el argumento de que somos un partido de nuevo reconocimiento y que la ley de partidos no prevé financiamiento a los partidos nuevos. Sin embargo, Opción Democrática no es un partido de nuevo reconocimiento. Nosotros fuimos reconocidos por primera vez en el año 2018 por la Junta Central Electoral de ese momento. Y si bien no participamos con boleta propia en el 2020, porque pactamos una fusión, porque la Junta nos impidió hacer alianzas y coaliciones, el único camino que nos dejó fue ese. La ley de régimen electoral dice que la fusión es uno de los mecanismos de vinculación que tienen 2 o más partidos. Por lo tanto, Opción Democrática participó en esa modalidad de vinculación en el 2020. Y ahora entonces que en agosto la Junta dice así, restituye la personalidad jurídica de Opción Democrática, entonces nos pareció extraño que diga que somos un partido de nuevo reconocimiento y por eso nos excluya. Por eso nosotros depositamos recursos de reconsideración. Estamos esperando respuesta. Y mientras tanto nos sostenemos con los aportes de la militancia y de los simpatizantes. Recientemente hicimos un sorteo que nos dio un respiro, porque hicimos un ecosorteo y rifamos un juego de paneles solares, una moto eléctrica, una patineta eléctrica, premios, ¿verdad?, de movilidad sostenible y energía sostenible, y eso nos permitió tener un respiro, porque si nos lleváramos solamente de lo que recaudamos cada mes, todavía es insuficiente. Pero parte del trabajo político es salir a buscar dinero, y eso hay que hacerlo. Sí, claro. Y tú particularmente, ¿cómo financias tu proyecto político? Bueno, que yo en estos años he estado trabajando como diputado, y a ver, yo mismo saco de lo que gano para poder las actividades que hago del propio dinero, de mi propio salario, poderlo costear. Pero eso tiene un límite de lo que uno puede alcanzar y lograr. Hay momentos específicos en el que uno toca puertas de amigos que pueden hacer donaciones, y bueno, ya me tengo que preparar para la próxima campaña de salir a pedir dinero. Dicen que el candidato tiene 2 responsabilidades: el contacto con la gente y buscar recursos. Que esa con nuestro invitado de hoy, el diputado José Horacio Rodríguez, que además es vicepresidente, sí, del partido de Opción Democrática. Sí. En algún momento pensé que era secretario general. ¿Tú aspiraste a eso? Lo fui. Yo, antes de la fusión, yo fui secretario general entre 2018 y 2019. Fui secretario general del partido, pero ya cuando recuperamos la personalidad jurídica, hicimos una convención en la que yo fui elegido vicepresidente. El compañero Franiel Genao es el secretario general, la compañera Minú es la presidenta.
Ya. Elegido democráticamente con una asamblea. Cada posición hubo contendientes. Una compañera que compitió con Minú por la presidencia, un compañero compitió conmigo por la vicepresidencia. En verdad, Franiel fue el único que nadie compitió con él. Él iba solo. Fue proclamación. Sí, yo dije, tú eres el líder del partido. Pero fue un proceso democrático muy bonito. Y también que yo siento que eso demuestra que estamos haciendo la cosa diferente. Es un partido en el que todo el que participe puede inscribirse, puede aspirar, puede sumar y tiene una voz y un voto. El tema de la agenda temática de ustedes, los dirigentes de Opción Democrática, especialmente tú que eres diputado y tienes ya mayor visibilidad, es muy a temas como apoyar el aborto, no objeción a temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es como una agenda bastante liberal. Sin embargo, eso choca con lo que es el votante dominicano, que ha demostrado una y otra vez que es conservador. ¿Por qué? Una estrategia que es contraria a la idiosincrasia del dominicano. Bueno, Yanesi, a ver, si tú ves mi trayectoria, estos 2 años y medio en la Cámara de Diputados, el tema de las causales sí ha sido un tema prioritario porque ha estado en discusión el Código Penal. No es un tema que llevé yo al Congreso, es un tema que cuando llegué al Congreso ese tema estaba allí. Pero a veces la gente, como son los temas como más, que generan más morbo, son lo que la gente ve, pero nosotros hemos llevado una agenda de lucha en temas medioambientales, en temas fiscales, en temas salariales, en temas de derechos laborales, que han sido lo que han concentrado mi agenda de trabajo en el Congreso Nacional. Bueno, el primer tema que yo logré, y yo digo, óyeme, solamente con eso ya ha valido la pena mi paso por el Congreso, fue el del matrimonio infantil. Aquí se decía que en la República Dominicana hay matrimonio infantil. Bueno, ahora hay una ley, que fue una propuesta nuestra, que lo prohíbe de manera categórica en el Código Civil. Y nosotros logramos encontrar casi 1000 matrimonios con niñas en los últimos 10 años, entre 2010 y 2020, registrados en el registro civil. Porque sabemos que el mayor problema son las uniones de hecho, generalizadas. Pero habían casi 1000. Y encontramos muchos donde la diferencia de edad, habían casos donde la diferencia de edad era hasta 50 años entre la niña, la joven, que podía tener 14 años, y el marido. Y terrible eso se podía, porque el Código Civil preveía que a partir de que el matrimonio de las niñas podía ser a partir de los 15 años, pero antes de los 15 los jueces podían conceder dispensas con permiso de los padres. Y así era como eso se daba. Pero muchas veces era un adulto con dinero que pagaba a los padres para que le entregara a la hija. Eso es una modalidad moderna casi de tráfico de menores. Claro. Entonces, ya eso está prohibido y se facilita la sanción. Porque el Código Penal establecía que si existe un delito de sustracción de menores y con posterioridad a la comisión del delito, luego había un matrimonio que podía ser por paga, pasaba aquí, pues ya el delito dejaba de existir y desaparecía y no se podía perseguir. Entonces ya eso no puede pasar porque ese matrimonio no se puede dar. El otro tema que yo he trabajado mucho ha sido el tema salarial, el tema de los impuestos. El impacto que ha tenido de que yo llegue al Congreso luchando porque los presupuestos generales del Estado insisten en no indexar el salario gravado con impuestos sobre la renta, afectando el bolsillo de las familias dominicanas. Y esa lucha yo la he echado en el Congreso. Y eso se ha tenido que someter a votación en el Pleno por iniciativa de José Horacio, donde tú tienes que ver cada diputado si está de acuerdo o no con la indexación salarial. De cara a sus votantes, que si sus votantes le estuvieran dando seguimiento, mira, los castigaran y no repiten, porque sea algo que afecta directamente los ingresos de las familias que se han visto mermados producto de la inflación, es ese tema. Y ya van 7 años consecutivos sin aplicar ese ajuste por inflación. Para poner un ejemplo, el que nos está escuchando que pueda ganar un salario mensual de 50,000 pesos, por no aplicar ese ajuste por inflación, a final del año el gobierno le está quitando 20,000 pesos en impuestos que no le debería quitar por no cumplir con la ley, porque eso es algo que ya establece la ley. Yo lo que estoy diciendo es, vamos a cumplir la ley. Que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Esa fue una lucha que yo eché. Y si hoy hay 6 millones de metros cuadrados de área protegida en Pedernales que se salvaron, fue porque José Horacio echó ese pleito también, claro, gracias a que me alertaron las organizaciones de sociedad civil, ambientalistas, el Grupo Jaragua, la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, que me pasaron la información y nosotros de
renunciamos, fuimos a la comisión que estudiaba el contrato de fideicomiso de Pro Pedernales para el desarrollo de Pedernales. Le pedimos a la comisión que contratara agrimensores para verificar si esa información que decía de sociedad civil era correcta, porque el contrato que mandó el Ejecutivo decía que ahí no había área protegida. Entonces, ¿qué decían los diputados del PRM? Ah, no, ya el presidente dice que ahí no hay en su contrato. Ajá, pero si desde la sociedad no están diciendo otra cosa, ¿cuál es el rol del Congreso, Yanesi? Contrastar, verificar. El Congreso debe ser un contrapeso al Ejecutivo. No es para decirle sí, señor, a todo lo que el Ejecutivo mande, porque si no vamos a cerrarlo. Obvio. Entonces, no se quiso hacer. Y nosotros tuvimos que levantar la voz, insistir, ir al hemiciclo, alertar sobre esa situación. Y finalmente, ¿qué logramos? Que el presidente mandara una adenda al contrato reconociendo que había área protegida y pidiendo entonces que se delimitara la parcela para excluirla. O sea, son logros que yo he visto que se tiene cuando uno está ahí adentro. También defendimos la producción nacional, Yanesi. El año pasado, cuando se aprobó una ley de que de 6 meses aranceles tasa cero a productos que ya producimos aquí en el país para que tú lo puedas importar libres de impuestos, afectando la producción de los productores nacionales de leche, de huevos, de ganado, de rubros como granos que se producen en San Juan, que tienen que competir de manera desleal con productores extranjeros en cuyos gobiernos subsidian a esos productores. Y entonces aquí, que generan empleo en el campo, que dinamizan nuestra economía, que aumentan nuestro Producto Interno Bruto, y nosotros vamos entonces a tomar una medida en el Congreso que afecte esa producción. Eso es enemigo de la patria. Entonces, esa lucha también la echamos y llevamos la voz cantante cuando ese tema se conoció. Entonces, sí, nosotros también somos un partido progresista, que en términos económicos, eso significa que luchamos por la justicia social, que creemos un Estado que cree riqueza, pero que la distribuye un poquito mejor en el Estado a través de servicios públicos de calidad. El progresismo se interpreta con los temas que yo te digo, porque a diferencia de otros proyectos políticos, ustedes en lugar de rechazar eso, no tienen una idea contraria. No te digo que es que ustedes solamente hablan de eso, no. Vemos una agenda muy productiva y ojalá que haya muchos políticos como tú, que es verdad, y hay muchos muy buenos jóvenes en el Congreso. Pero ¿por qué ustedes no evalúan? Bueno, y me conviene apoyar esta agenda, ¿o por qué lo hacen? Bueno, porque creemos que esos son temas de derecho. El tema, por ejemplo, de las causales. Nosotros entendemos que permiten garantizar derechos a las niñas y mujeres y adolescentes en la República Dominicana. Y uno tiene que ser coherente y defender lo que cree. A ver, como nosotros no podemos proponer leyes que no estaríamos dispuestos a cumplir. Entonces, si eso pasara en mi entorno cercano, pues yo apoyaría a esa mujer. ¿Y por qué entonces voy a obligar a otra que no es de mi entorno, que no es de mi afecto, a que tenga que pasar por una situación diferente? Entonces yo creo que no podemos actuar de pose, y con el tema también de las diversidades también, los derechos son para todo el mundo, no son solamente para quienes son igual que yo o para quienes me caen bien. No, los derechos son para todo el mundo y nosotros no tenemos ningún miedo en decirlo y en reconocerlo y en defenderlo cuando llegue el momento que veamos esos derechos en amenaza. Pero como tú dices, eso es parte del progresismo. El progresismo, digamos, que tiene dos alas. En términos económicos, que luchamos, ¿verdad?, para combatir la desigualdad social, para combatir la pobreza a través de políticas públicas en las que el Estado participe, y en el ámbito social, que tiene que ver, ¿verdad?, con los derechos de estas poblaciones vulnerabilizadas, que han sido quizá históricamente discriminadas. Entonces, en esos dos componentes nos consideramos como un partido progresista. ¿Tú crees que aquí llegará el momento en que se pueda aprobar ya legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo creo que eso es algo que al final tendrá que aprobarse en todos los países del mundo, porque es lo único que te permite garantizar la igualdad. El matrimonio viene acompañado de derechos que se transmiten a la pareja. Y si el matrimonio es exclusivo para parejas heterosexuales, pues se convierte en un privilegio, no en un derecho. Entonces yo pienso que todas las parejas adultas, consentidas, deben disfrutar de los mismos derechos. Y ahora, José Horacio no ha depositado un proyecto de ley en el Congreso de ese sentido. Yo sé, pero es un tema, y como a nivel mundial va avanzando, cada vez más países se suman, es como tú dices. Yo no creo que el Estado está para decirte, no, tú no te puedes casar con la persona que tú amas. O sea, no creo que ese sea su rol. Y sí está para garantizar derechos. A ver, el tema de la seguridad social que le puede pasar a una persona, a su pareja, el tema de la
Los del beneficios patrimonio compartido, beneficio económico ante una muerte, o incluso beneficio hasta como ser la persona responsable ante una situación médica que pueda responder o dar respuesta de qué hacer en un determinado momento, que normalmente el cónyuge que tiene ese derecho, y no reconocerle eso a una pareja a veces de décadas, me parece discriminatorio. Entonces, a ver, pero ese es un tema que no es lo esencial. Yo creo que, como me decía ayer un amigo y un compañero de partido, esos son los adornos de la casa. Pero cuando tú tienes una casa que no tiene techo, que no le llega agua, que no le llega energía eléctrica, bueno, tú no te vas a estar priorizando los adornos para la decoración. Tú tienes que asegurarte de que haya alimentación, de que haya techo, de que haya... Ojo, son derechos importantes también. Pero cuando tú piensas en el país y en todos los problemas, bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en los grandes problemas del país. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana son los altos niveles de pobreza, los altos niveles de desigualdad social. Y yo pienso que esa debe ser la prioridad de cualquier partido político, cómo transformar esa realidad. En la Cámara de Cuentas ya hay abierta una investigación, en la Cámara de Diputados hay ya abierta una investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas que están sometidos a un tema de una evidente ingobernabilidad, y esto lo ha llevado a un descrédito público. ¿Cuál será la postura de José Horacio con este tema? Yo soy parte de la comisión que está investigando, y también fui proponente de una de las resoluciones que solicitaban se conformara una comisión para investigar. Yo creo que la comisión está haciendo su trabajo de manera seria. No lo hemos tomado en serio ese trabajo. Hemos estado estudiando toda la documentación a nuestro alcance. También las intervenciones públicas que han hecho los miembros de la Cámara de Cuentas, y nos estamos edificando para recibirlos. Se han sido convocados, digo esta información porque ya salió en la prensa, que han sido convocados para el viernes de la próxima semana para ser entrevistados por la comisión, y se prevé una jornada larga de día completo haciendo esas entrevistas tanto a los 5 integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas como a algunos de los funcionarios, de los altos funcionarios, que no necesariamente son los miembros del Pleno. Pero primero estamos preparando, porque cuando tú lo tengas enfrente, la pregunta que tú le vas a hacer, tú tienes que haberte preparado y haber hecho una investigación y unos estudios de todo lo que está ocurriendo. Y hasta ahora, en las investigaciones que tú has hecho, las documentaciones que te han llegado, es verdad que hubo 3 mujeres que depositaron como 100,000 documentos allá, que llevaron una cantidad importante. Mira, nosotros hicimos un compromiso, Yanes, y los miembros de la comisión, de que hasta que no termináramos el proceso no íbamos a adelantar o a decir información interna. Lo que dije porque ya salió en la prensa, el presidente de la comisión lo informó, pero el trabajo que tiene la comisión es determinar si existen faltas graves o no, y si existieran, hacer una recomendación al Pleno de acusación para fines de juicio político, solo si encontrara que existieran. Yo no me quiero adelantar, yo quiero agotar ese proceso y ahí determinaremos. Al final del día es un juicio que es político y se requiere una votación de 127 diputados que voten que sí. Ahí no hay rejuego porque es de la matrícula. Ahí, no es como a veces que los proyectos... Y de lo presente. Ajá, de lo presente. Entonces, si tú quieres conseguir la tercera parte, tú sacas unos cuantos y ya te llega la tercera parte. Pero es de la matrícula. Con la misma cantidad de síes. Pero no, tú necesitas 127 síes, así como se dice. Sí. Entonces, porque a veces, exacto, cuando es de lo presente, hay rejuego, sí. Pero ahí no hay rejuego. Si no se consiguen 127 síes, pues no se puede presentar la acusación. Por lo tanto, a la comisión le toca indagar a profundidad, le toca presentar una recomendación, pero al final la decisión la tiene el Pleno. Y ojo, para lograr esos 127 síes, se necesita el concurso, ¿verdad? De por lo menos parte de una de las bancadas mayoritarias de la oposición, porque por lo menos una de las dos tendría que estar de acuerdo. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes se han puesto fecha para entregar el informe en la comisión? Bueno, en principio hay una fecha de 30 días hasta el 10 de junio. No se descarta que si se requiere más tiempo se pueda presentar al Pleno un informe de gestión solicitando una extensión del plazo. Pero en principio al 10 de junio deberíamos ya tener rendido un informe. Ya. José Horacio, tú mismo dices que habla de, tu eslogan es la buena política. Sí. Si podríamos saber qué es la buena política, ¿tú lo podrías definir? Sí, para mí la buena política es una acción colectiva por el bienestar colectivo. Esa política en la que la gente se suma a trabajar, no por el que hay para mí, sino por el que hay para el país. Cómo construimos juntos y de la mano una mejor sociedad. La buena política rinde cuentas, la buena política es transparente, la buena política, y lo pone en práctica, y nosotros lo hemos puesto en práctica. La buena política
es eso. Yo digo que la buena política asume causas, defiende la protección y el cuidado del medio ambiente, defiende una justicia independiente, defiende la justicia social, defiende la igualdad. Y eso es lo que yo llamo buena política, es una posibilidad de contrarrestarla a esa política que tanto descrédito ha tenido en el país, donde la gente siente que es más de lo mismo porque se va al poder a beneficiarse particularmente, se va al poder a buscar privilegios, sin una agenda clara, más allá de administrar al Estado sin saber luego qué voy a hacer desde el Estado, cuáles son las transformaciones que quiero provocar. Y al final del día una política con contenido.